Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 10 en su Biblia. Hebreos capítulo 10. Empezamos en el versículo 1, por favor. Hebreos 10, verso 1. La Biblia dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Jesucristo es el sumo sacerdote más grande que tenemos, porque su sacrificio es inigualable, es incomparable. Nosotros en estos versículos que hemos leído, observamos cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. El texto en el versículo 1 establece, y allí en la gráfica usted puede observar ese sistema, donde estaba el tabernáculo y allí estaban los sacerdotes y realizaban los sacrificios de manera diaria, de manera constante. Y una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote realizaba un sacrificio, tomaba la sangre de ese sacrificio, entraba al lugar santísimo y ofrecía esa sangre para obtener perdón de pecados durante un año. Dios estableció este sistema. Es idea de Dios. Dios le mostró a Moisés, le mostró la imagen en visión, le mostró la imagen del tabernáculo, el original, el que está en la presencia del Señor, y Moisés construyó este tabernáculo para que a través de este tabernáculo toda la vida religiosa, todo el servicio de la nación de Israel fuera a través de esto. Pero en la mente de Dios nunca estuvo el hecho de que este sistema iba a perdurar para siempre, aunque duró siglos. Empezamos en Moisés y este sistema llega a terminar en el año 70 después de Cristo. Así es que es un sistema que funciona durante los siglos, pero aún así Dios no tenía el objetivo de que este sistema fuera el que permaneciera eternamente, porque este sistema es una copia del original. El original es el santuario celestial. El original es donde Jesucristo es el sacrificio perfecto. El original incluye el hecho de que Jesucristo es el sumo sacerdote y ahora se rige ese nuevo sistema con reglas diferentes, con reglas distintas. Nosotros observamos la necesidad de un sacrificio, de un sacrificio superior, porque este sistema, aunque duró siglos, no era el sistema permanente que Dios había establecido. En el versículo 1, usted observa que dice, porque la ley.
es una referencia a la ley del Antiguo Testamento. Todo este sistema, todo lo que tenían que hacer los sacerdotes y el sumo sacerdote, la forma de hacer sacrificios, el día de hacer sacrificios, todo lo que se hacía estaba legislado. Ahora, necesitamos una precisión. Cuando nosotros como creyentes pensamos que hoy estamos en la época de la gracia y nosotros ya no vivimos de acuerdo a la ley de Dios. Eso se escucha y es cierto, no estamos en la época de la gracia, no de la ley. Pero aunque esa verdad es cierta, nosotros debemos entender qué implicaciones tiene eso. Porque a veces hay creyentes que, como yo vivo en la época de la gracia, entonces el Nuevo Testamento es mi código, mi sistema de reglas. El Antiguo Testamento ya no, porque no estamos bajo la ley. Y es un error eso. Necesitamos observar que el Antiguo Testamento, y en la siguiente gráfica, el Antiguo Testamento está compuesto aproximadamente por 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos están agrupados en 6 códigos legales. Todo el Antiguo Testamento está agrupado en 6 códigos. Cuando nosotros hablamos del código moral, se refiere a los 10 mandamientos. Cuando nosotros hablamos del código civil y mercantil, tiene el objetivo de legislar, de dar mandamientos que tienen que ver con los matrimonios, con la familia, con el comercio. Cuando nosotros vemos el código humanitario, hay instrucciones y principios que legislan la ayuda y la protección a huérfanos, viudas, pobres y extranjeros. Cuando nosotros observamos el código sanitario, observamos legislación de Dios para que ellos puedan tener cuidado en la alimentación y en la higiene que debían tener. Cuando observamos el código legal, penal y militar, son reglas que legislan sanciones y cosas que debían hacer en la regla, en la guerra, perdón. Cuando nosotros observamos el código ceremonial, ese código ceremonial tiene el objetivo de legislar todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con el sacrificio, con la adoración y las ofrendas de animales que la nación de Israel llevaba para todo eso. Así es que usted puede observar que cuando nosotros vemos la ley de Dios, en esos 613 mandamientos, Dios les da la bendición a la nación de Israel de tener reglas de vida para saber cómo comportarse. No solo en el aspecto espiritual, porque usted observa que esas leyes topan toda la vida, todo el comportamiento de ellos. Entonces, la nación de Israel debía destacarse de los otros pueblos, porque en toda la forma de vivir ellos debían ser distintos. Aún en la alimentación, en la higiene, en el matrimonio, en la familia, en todo. Dios les da la bendición de tener la ley de Dios para legislar todos los aspectos importantes en la vida. ¿Qué está abolido? El código ceremonial. Eso ya no está vigente y ya no es aplicable a nosotros. Porque en vez de depender de un tabernáculo físico y de sacrificios de animales para perdón de pecados y de intermediarios como los sumos sacerdotes de ese tiempo, todo este sistema llega a ser reemplazado por el sistema original, donde el sacrificio es Cristo, donde el tabernáculo ya no es un tabernáculo terrenal, es el tabernáculo celestial, donde los sumos sacerdotes ya no son hombres imperfectos, sino Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.
Así es que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos la ley de Dios, toda la ley de Dios es aplicable, es vigente, y Dios espera que nosotros, creyentes modernos, lleguemos a cumplir los conceptos y los principios que están en el Antiguo Testamento, que son parte de la ley de Dios, excepto el sistema caduco, el sistema que fue abolido por Dios mismo, el código ceremonial. Así es que, ¿debo obedecer el Antiguo Testamento? Sí. Debemos obedecer el Antiguo Testamento. Y de hecho, si nosotros observamos con cuidado, vamos a observar que muchas cosas en el Nuevo Testamento son tomadas del Antiguo Testamento. Información acerca de la familia, del matrimonio, del cuidado que debemos tener por los huérfanos, por las viudas, por los pobres, el cuidado que debemos tener en todo eso. Es repetido en el Nuevo Testamento. El código ceremonial no fue reemplazado por el sistema original, el sistema que siempre estuvo en la mente de Dios: Jesucristo el sacrificio perfecto, Jesucristo el sumo sacerdote, y ya no un santuario terrenal, sino un santuario celestial que está en la misma presencia de Dios. ¿Observa? Entonces, cuando decimos vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, que es cierto, debemos entender esto. Necesitamos un sacrificio superior, porque este sistema antiguo, aunque duró siglos, era un sistema provisional. En ese sistema, los sacrificios se ofrecían de manera continua cada año. No podían hacer perfectos a los que se acercan. Observe los 4 versículos que leímos. No pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios. No pueden quitar el pecado. Cada año se tiene que repetir esos sacrificios, y los sacrificios de manera especial en el día de la expiación. Y esos sacrificios llegan a hacer memoria a ellos, a la nación, de que esos sacrificios no eran efectivos. Por eso tenían que repetirlos de manera continua, de manera permanente, porque esos sacrificios no pueden quitar los pecados y no pueden limpiar la conciencia de pecado. Y por eso se necesitaba un sacrificio superior. ¿Cómo se preparó ese sacrificio superior? Los versos 5 al 9 nos lo dicen. Cuando leamos los versículos del 5 al 9, debemos darnos cuenta que es una cita directa del Salmo 40, los versos del 6 al 8. Verso 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, y ahí la cita: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos de expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Observe 3 detalles de cómo se llegó a preparar este sacrificio superior. Lo primero que se necesitaba hacer es que Jesús, Dios mismo, tuviera la capacidad de morir en una cruz. Dios no puede morir. Así es que por eso el texto empieza diciendo: entrando en el mundo, me preparaste cuerpo. Jesucristo tenía que hacerse hombre para morir en la cruz. Porque si no, Dios no puede morir, es inmortal. Jesucristo no puede morir.
¿Observas? Así es que como parte de la preparación de este sacrificio superior, Jesucristo debió tomar cuerpo, debió hacerse un ser humano y humillarse hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, hacerse hombre con todas las debilidades que tenemos y llegar a tener la capacidad de poder morir en la cruz de Calvario. Segundo detalle, ¿observaste en esta cita la repetición por 2 ocasiones de la frase para hacer tu voluntad? Jesucristo no murió en la cruz de Calvario obligado por su Padre Celestial. Él obedeció a Dios porque quiso. Él decidió morir en la cruz porque sabía que ese era el plan, que esa era la forma de traernos salvación. Él quiso cumplir la voluntad de Dios y por eso llegó a morir en la cruz de Calvario. Las frases sacrificio y ofrenda no quisiste deben ser entendidas en el contexto de que esos sacrificios y ofrendas no sirvieron, todos esos sacrificios de animales no servían para quitar el pecado. No es que Dios no quiso. Él mismo lo instituyó, fue idea de él. Tienen que llevar animales para sacrificar y derramar la sangre de ellos en el tabernáculo. Fue idea de Dios. Así es que cuando entiendo la referencia, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos de expiaciones por el pecado no te agradaron, no significa que no quería, no significa que no agradaba, sino que todo ese sistema era un sistema temporal y era un sistema que iba a ser sustituido por el sistema original, por el sistema perfecto. Observa la última frase en el versículo 9. Quita lo primero para establecer esto último. El sistema, ahí en la primera diapositiva, el sistema, este sistema, llegó a su fin. Años 70. Quita lo primero, quita este antiguo sistema, porque va a ser sustituido por el original, por el tabernáculo celestial. Observe cómo Dios lo abroga, cómo Dios da por concluido este sistema que duró años. Hermano, tenga mucho cuidado con la filosofía moderna y atractiva de volver a las raíces hebreas. Tenga mucho cuidado con eso, es muy popular hoy en día. Y en ese lugar se enseña que para que nosotros podamos disfrutar de la vida cristiana, nosotros debemos volver a lo antiguo y empiezan a enseñar la cábala y empiezan a enseñar oraciones y frases en hebreo y todo ese tipo de cosas, porque realmente allí va a funcionar la cosa. Ya en el primer siglo, creyentes judíos que forman parte de esta iglesia donde está enseñando el autor de Hebreos, los judíos que no formaban parte de esa congregación estaban tratando de sacarles a los judíos cristianos para que vuelvan a lo antiguo, para que vuelvan a este antiguo sistema, cuando la Biblia dice claramente: quita lo primero para establecer esto último. No necesitamos volver a las raíces hebreas. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos
necesitamos. Tenga mucho cuidado porque esto es muy popular, esto está de moda hoy en día, de saber esta palabrita hebrea tiene este significado y parece bonito, parece mucho, muy llamativo. Ya en el primer siglo apareció esta secta que trataba que los cristianos judíos salieran del cristianismo y volvieran a sus raíces, y Dios escribe todo el libro de Hebreos para decirle: quita esto, establece lo último. Esto ya no. No necesitamos volver a las raíces hebreas. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Es importante comprender eso. Y aquí se nos dice la forma en la que se preparó este sistema y este sacrificio perfecto. Jesucristo tuvo que hacerse hombre, Jesucristo obedeció a Dios, Jesucristo deja claro el hecho de que esto es abolido, este sistema es terminado acá, y empieza el santuario celestial, el sacrificio perfecto del Cordero, y empieza el ministerio del sumo sacerdote Jesucristo. Es tan eficaz este nuevo sistema que el verso 10 lo dice. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Los primeros 4 versículos hablan que el sistema antiguo no podía perfeccionar, no podía quitar el pecado, no podía dar todo eso. Y el sacrificio de Cristo es tan perfecto que Él lo hace, que Él nos santifica y que lo hace una sola vez y para siempre. Y no tiene que volver a repetirlo porque su sacrificio es superior, su sacrificio es eficaz. Segundo principio, en los versos 11 al 18. Empecemos en el 11, observe. Y observe mientras leemos del 11 al 14, observe el contraste entre los sacrificios de animales del sistema antiguo y el sacrificio superior de Cristo. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Contraste, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuánta diferencia? Un solo sacrificio. Los miles de sacrificios de animales no podían quitar el pecado, no podían hacer perfectos, no podían santificar. Un solo sacrificio de Cristo nos santifica, un solo sacrificio de Cristo nos hace perfectos para siempre a nosotros. Salvación eterna, lo que no podíamos obtener a través de ese sistema, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y para mostrar la gran diferencia entre esos sacrificios de animales y el sacrificio de Cristo, para mostrar algo visible de que Dios el Padre aceptó ese sacrificio y nos ha salvado para siempre, se da la evidencia es cómo Jesucristo se sienta a la diestra de Dios el Padre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esa acción es importante, porque a través de esa acción se está avalando el hecho de que el sacrificio de Cristo es inigualable, es incomparable. Una sola vez y salvación eterna, perfecta.
¿Qué está haciendo Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre? Está ministrando como sumo sacerdote. Pero aquí se nos da un detalle que ya apareció la semana pasada. Jesucristo está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, no vuelve como Salvador, vuelve como juez. Para nosotros, eso no produce temor porque somos salvos. Pero amigo, si tú no estás seguro que si hoy partes de esta tierra, tú tienes salvación eterna, tú vas a vivir eternamente en la presencia del Señor. Cuando Jesús vuelva, Él volverá como tu juez. Y el dictamen ya se ha establecido. Vivir por la eternidad en un lago de fuego y azufre. Ese es el dictamen. Así es que no lo postergues. Ven a Jesús. En Jesús hay salvación, en Jesús hay vida eterna. Él es el sacrificio perfecto. No lo postergues, ven a Cristo. Él quiere salvarte y darte vida eterna. Y si no haces caso, y si te mantienes sin aceptar a Cristo, Él retornará como tu juez. Es importante observar que así como en el antiguo sistema para determinar cuándo se llevaban a cabo los sacrificios, qué labor tenía que cumplir los sacerdotes, qué labor, qué trabajo tenía el sumo sacerdote y todo lo que tenía que ver con eso. Dios había establecido un antiguo pacto o un código ceremonial que regía todas las reglas para todo lo que tiene que ver con eso. Pero como se cambia el sistema, también las reglas se cambian. Y a esas nuevas reglas se le llama en la Biblia nuevo pacto. El antiguo pacto rige el antiguo sistema, el nuevo pacto rige el nuevo sistema. En el capítulo 8 de Hebreos, los versos del 10 al 13, un pasaje que ya estudiamos, allí se establece 6 beneficios de este nuevo pacto, 6 beneficios para nosotros. En estos versículos del 15 al 18 se hace un resumen otra vez de estos beneficios y solo se mencionan 3 de esos 6. Observa, y esto es una cita, ya estudiamos esto ahí en Hebreos 8 tienes estos 6 beneficios. En este texto del versículo 15 al versículo 18 se menciona sus leyes en mi mente, sus leyes en mi corazón y ser perdonado. Estos 3 beneficios se resumen aquí. Es una cita directa de Jeremías 31, versos 33 y 34. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, empieza la cita, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Primer beneficio, pondré mis leyes en sus corazones. Segundo beneficio, y en sus mentes las escribiré. Añade, esto es Jeremías 31, 34, y nunca más me acordaré, tercer beneficio, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Observas?
Tres beneficios que son tres realidades de las que nosotros ya estamos gozando, ya nos estamos beneficiando. Ese sacrificio perfecto, al ser aceptado por nosotros, nos da estos seis beneficios y nosotros ya los disfrutamos. Pondré mis leyes en sus corazones. Observas la palabra corazón, hace referencia a la totalidad del ser. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra perspectiva de la Biblia, hoy que somos creyentes, ha sido cambiada y ha sido transformada por lo que Dios ha hecho en nuestra mente y ha hecho en nuestro corazón. No es que a nosotros nos nació acercarnos a Dios. Nadie busca a Dios, nadie. Él nos busca y Él transforma nuestra mente y nuestro corazón y aparecen los deseos y las ganas de buscarle a Él. Así es que cuando nosotros tenemos deseo de buscar la palabra de Dios, no es porque ese día asomamos inteligentes y con buena disposición, es Dios obrando en nosotros. Y en la medida en la que nos acostumbramos a poner la palabra de Dios en nuestra mente va renovando, se va cambiando. Debemos pensar de manera distinta, de manera diferente a lo que el mundo piensa. Si estamos pensando de la misma forma que gente no cristiana piensa, hay un problema espiritual en nosotros, porque nuestra forma de pensar debe ser distinta, debe ser diferente. El corazón habla no solo de la mente, sino habla de nuestras emociones y nuestra voluntad. La Biblia enseña en Proverbios que cuando nuestra mente es transformada, nuestra conducta se transforma. ¿Te has dado cuenta como padres cómo tratamos de corregir a nuestros hijos? ¿Qué tratamos de cambiar? Su comportamiento. Y es un error, el método está mal. Nosotros no debemos tratar de modificar su comportamiento. Nosotros tenemos que cambiar la mente de nuestros hijos. Porque una consecuencia de que la mente cambie es que la conducta cambia. Y por eso la ley de Dios va a nuestra mente y se nos manda a renovar nuestra mente, porque cuando cambia nuestra mente, automáticamente nuestra voluntad y nuestro sentir se va a alinear a ese cambio mental. Así es que aunque ya son realidades, aunque ya disfrutamos de un cambio de mente, de un cambio de voluntad, cuando ya nuestra forma de pensar es distinta y nuestra voluntad escoge de manera diferente a lo que el mundo escoge, nuestras metas y nuestros objetivos ya son distintos. Eso es resultado de este sacrificio perfecto que se nos ha dado. Cuando estemos en la presencia del Señor, experimentaremos esto a plenitud. Ya no estaremos a veces escogiendo bien y a veces escogiendo mal. A veces pensando bien y otras veces pensando mal. Ya no tendremos ese problema. Pero mientras estamos acá, debemos apropiarnos de este beneficio y debemos cultivar este beneficio, porque Cristo no murió en la cruz solo para darnos salvación, que es muchísimo. Cristo murió en la cruz para cambiar nuestra forma de vivir y para que esa forma de vivir se pueda ser evidente en el día a día. Yo tengo que tomar la palabra y depositarla cada día en mi mente. ¿Te das cuenta cómo nuestra forma de vivir se parece mucho al incrédulo? Cuando nosotros
no hacemos de este libro nuestra prioridad. Si nosotros metemos otros pensamientos, otras cosas lógicas, otras cosas de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría, nuestra conducta responderá a todo eso que estamos depositando. Pero cuando nos damos cuenta que la mejor información que podemos poner en nuestra mente no son nuestras brillantes ideas, sino la gloriosa palabra de Dios, nuestra conducta es diferente y se va a notar y otros van a notar esa diferencia. Es importante que nosotros pongamos en nuestra mente la palabra de Dios y que esto afecte nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra conducta. Creyente, ¿estás batallando en un área de tu vida con la que sabes que le estás fallando al Señor? ¿Te das cuenta que has tratado y no hay cambio? El método no ha cambiado. Cuando depositamos la palabra de Dios en nuestra mente y cuando aprendemos a leerla, a meditar, a estudiar la Biblia y a saturarnos en el buen sentido de la palabra con la palabra de Dios en nuestra mente, vamos a observar que no es nuestro esfuerzo el que nos cambia, sino es la palabra de Dios que transforma nuestra forma de pensar y transforma nuestro comportamiento. Si estás batallando en un área espiritual de tu vida, si estás teniendo derrota en un área de tu vida, el problema es que tú estás tratando estás intentando cambiar. Cuando lo que debes hacer es saturarte de la palabra y Dios cambiará tu mente, cambiará tu vida, cambiará tu conducta y Él sí puede cambiar nuestra vida. ¿Observas la diferencia? El tercer beneficio está expresado en el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya aprendimos la diferencia entre pecado y transgresión. La transgresión es un pecado que se comete a sabiendas de que está mal. Y nosotros hacemos las dos cosas, pecamos y transgredimos, hacemos cosas que sabemos que están mal y aún sabiéndolo, lo hacemos. ¿Qué dice el texto? Nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré. La forma absoluta de comunicar esa idea en la Biblia, en el idioma original, es esta. La construcción que se realiza es la más fuerte. No hay una forma más fuerte de decir nunca más me acordaré. No es un asunto de memoria, no es que Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Él no olvida nada, es Dios. La palabra olvidar significa que nunca más nos va a juzgar por eso, que nunca más nos va a sacar en cara eso, que si Él ya nos perdonó, ya nos perdonó. No nos va a sacar en el futuro, no, hiciste esto, yo me acuerdo, ya no. Perdón total, perdón eterno, perdón perfecto. Nosotros ya disfrutamos de estos tres beneficios. Un nuevo sistema, un nuevo sacrificio, un nuevo sumo sacerdote, una nueva ley y un nuevo pacto, con todos los beneficios que esto trae para nosotros hoy y en la eternidad lo experimentaremos a plenitud. Toda nuestra mente, todas nuestras emociones y toda nuestra voluntad estará alineado a la palabra de Dios. Por eso, Él es el más grande sumo sacerdote
que podemos tener. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio de la salvación y las implicaciones que ésta tiene para nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que nos ayudes a apropiarnos de lo que por tu gracia ya es nuestro, ya son nuestros beneficios. Que se note, Señor, que pensamos diferente a lo que el mundo piensa. Que se note que sentimos diferente, que ya no nos preocupamos como los que no tienen esperanza, sino disfrutamos del gozo y la paz que tú nos das. Que, Señor, se note que nuestra voluntad escoge de manera distinta. Ya son otros propósitos, otras metas, otros objetivos. Que se note un cambio de mente, un cambio en las emociones y un cambio en la voluntad. Que estemos alineados a tu palabra, Señor, y que nos saturemos diariamente de ella. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, dándote gracias por la salvación eterna que nos has dado. Gracias por el cambio de vida que nos has otorgado. Ayúdanos a verlo de manera palpable en el día a día. Una distinta manera de pensar, una distinta manera de sentir, una distinta manera de escoger. Yo ruego, Padre, por aquellos que luchan en ciertas áreas de su vida y realmente desearían pensar diferente, sentir diferente, escoger diferente. Ayúdanos a darnos cuenta que la clave está en que tu palabra puede estar de manera abundante en nuestra mente. Que nos renovemos cada día con tu palabra y que nuestra forma de sentir y decidir y pensar vaya alineándose a ella. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido